Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Cambio en el Debate, en esta ocasión con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, tenemos también como parte del equipo de Cambio de Michoacán a la compañera reportera Fátima. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Le pediríamos a nuestro invitado, nuestro entrevistado del día de hoy, que se presentara y que nos diera brevemente algunos antecedentes de su currículum. Sí, como no, muy buenos días a todo el auditorio. Mi nombre es José María Casa de Solórzano. Soy presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. He sido profesor en la Universidad Michoacana por 34 años. He litigado. He sido visitador auxiliar de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del 2003 al 2007, electo por el Congreso del Estado en ambas ocasiones. De tal manera que, bueno, pues estoy a sus órdenes como siempre. Bien, una primera pregunta. Yo creo que todos más o menos podemos conocer a través de diferentes medios cuántas recomendaciones han dado, cuáles son las dependencias o las áreas más, digamos, observadas por derechos humanos en el Estado, pero poco sabemos realmente cuántas cumplen, cuántas no cumplen, pero sobre todo por qué no cumplen. Es decir, falta una cultura, es una confrontación con derechos humanos, decir, pues no, a ver qué me puedes hacer, no puedes hacer nada, por lo tanto no te lo doy. Mi costo es menos políticamente si no te doy nada, a que si te doy, si te hago caso, políticamente es peor todavía. En el caso sobre todo de cuestiones de procuración y de seguridad pública. Eh, Danos un panorama primero de cuáles son las áreas que más observan ustedes, recomiendan, las que más cumplen y las que menos cumplen, y exactamente por qué motivos no cumplen. Sí, exactamente, Samuel. Yo coincido contigo. Aquí principalmente lo que hace falta es una cultura de los derechos humanos y es uno de los principales ejes de esta administración. Creemos que la autoridad no debe de vernos, y lo hemos hecho enfáticamente con ellos, como enemigos de las autoridades. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está para coadyuvar a hacer una mejor sociedad. Y nosotros recordamos que todos y cada una de las autoridades juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución, y eso es nada más lo que les pedimos. Ahora bien, ¿por qué no cumplen muchas veces la autoridad? Muchas veces, quiero ser claro, las recomendaciones iban con puntos de recomendación imposibles de medir o muy difícil de medir su cumplimiento. A partir de nuestra llegada hemos hecho los puntos de recomendación más específicos, más tangibles para poder medir su cumplimiento, porque muchas veces se deja la recomendación, la autoridad la acepta, pero no se le da el seguimiento correspondiente, y esa autoridad a veces es complicado cumplir esa recomendación, o era complicado cumplir esas recomendaciones. A partir de esta administración hemos hecho puntos muy concretos y medibles, repito, para que se pueda hacer una evaluación posterior de ese seguimiento. ¿Por qué la autoridad no cumple? A lo mejor por ese malentendido de estar siempre pensando que es afán de molestar, voy a decirlo muy claramente. Y no es eso. Nuestra intención siempre ha sido el coadyuvar, repito. Y las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos son didácticas, como deben decir. Es decir, tienen que enseñar a la autoridad, decirle, mira, por esto y por esto y por esto otro, siempre de buena fe. Ahora bien, respecto a la última parte que mencionas, que qué tan conveniente es para la autoridad acatar o no una recomendación nuestra, pues ya yo no diría que no es tan fácil decir no la acato, porque a partir de la reforma de la Constitución del 10 de junio del año pasado, del 2011, nosotros tenemos la facultad de decirle al Congreso del Estado, en este caso la Comisión Nacional del Senado, pero nosotros en este caso, la facultad de decirle al Congreso del Estado, tal autoridad es recurrente en no cumplir nuestras recomendaciones. Por lo tanto, yo te pido que tú las cites al Congreso para que te explique por qué no las cumple. Entonces, este es un paso más adelante para pensar que tenemos una herramienta más para que la autoridad cumpla con su deber. Y bueno,
¿Y por qué no nos das datos ¿Cómo no? y datos duros, por ejemplo, los nombres de las dependencias y las recomendaciones y, los que no cumplen? Y si nos puedes, yo diría, yo me imagino que cada caso es particular, ¿no? Sí, sí, sí. Si tú dices Procuración de Justicia me cumple 3, faltan 7, o Seguridad Pública no sé cuántas, Sí. pero casi me cumple menos que Procuración de Justicia, no sé. Sí, en ese sentido, también decirle a nuestro amable auditorio que una preocupación fundamental de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es la conciliación. Nosotros creemos firmemente que, además está facultada por nuestra ley, la conciliación es un paso para evitar una posible recomendación, siempre que sea posible y en beneficio del quejoso. Eso es fundamental. Nosotros estamos, vamos a decirlo así, para proteger al quejoso. Entonces, nosotros no podemos conciliar algo que es de imposible reparación, pero en todo aquello que es posible lo hemos fomentado y lo hemos hecho con llamadas telefónicas, con entrevistas directas con la autoridad, porque nuestra ley también nos permite la informalidad. En el caso extremo que tú señalas de autoridades más recurrentes en cuanto a violación, quiero decirles que es la Secretaría de Educación en el Estado, quizá por su tamaño, por esta falta de cultura. Nosotros nos hemos sentado con la autoridad, con el departamento jurídico de esta Secretaría, para que los convenzamos de que no es correcto que ellos no estén acatando las recomendaciones, o no estaban acatando las recomendaciones. Hemos logrado el convencimiento y a raíz de esta nueva forma de hacer las recomendaciones tangibles que yo decía hace rato, hemos logrado abatir en gran parte el incumplimiento de estas. Es cierto, la Secretaría de Educación todavía tiene un alto porcentaje, digamos un 20% de incumplimiento, pero ya lo bajamos de un 50-60 que andaba. La otra secretaría... Aquí, perdón, aquí, ¿de qué cifra estamos hablando de recomendaciones? Bueno, para la parte de la Secretaría de Educación, 54, 55 recomendaciones. ¿Cuáles son las mayoritarias? Las mayoritarias siempre son el cobro indebido de cuotas escolares. Eso es recurrente y hacemos un llamado nuevamente a que estas no están permitidas. Tenemos algunos conflictos con padres de familia por discriminación, por ejemplo, en la técnica número 69 en Pátzcuaro, que hemos logrado conciliar y ya se logró hacer por ahí una rampa. Tenemos la cuestión muy escasa, pero hay que decirlo, de acoso sexual, muy poco, y yo espero que esto se elimine, porque esto sí le preocupa mucho a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y no es correcto que se haga ese tipo de acciones, y sería más recurrente. La cuestión del bullying no tiene Sí, tenemos la cuestión del bullying y hemos estado implementando una serie de pláticas a este nivel para evitar estas presiones infantiles, y que hemos hecho un llamado a que esto tiene gran parte de su origen en el hogar. Si los niños vemos que nuestros padres se agreden, nosotros tendemos a agredir. Entonces hacemos llamado también a los señores padres de familia para que tengan en cuenta que lo que los hijos aprenden es el ejemplo de sus padres. Eso es estudiado científicamente, y que los primeros 5 años de todo ser humano son fundamentales para toda la vida. Entonces, si decimos quererlos, no podemos golpearlos. Hay un detalle que creo que no puedo soslayar en pregunta, que es el hecho de que para mí en lo personal resulta evidente que el magisterio institucional, democrático, cualquier expresión magisterial, tiene mucho que ver en resistencia, en cumplir ciertas recomendaciones, y la autoridad de la SEP puede hacer todo lo posible, pero el magisterio a veces es el renuente a que la propia Secretaría de Educación dé a conocer que se ha llegado al cumplimiento. Creo que también al magisterio hay que hacerle algún tipo de exhorto, una recomendación, en el sentido de que pues estas son cuestiones
que está en el marco jurídico que tiene que cumplir, y no solamente por una cuestión legal, sino por cuestión de ética, cuestión de moral, etcétera, ¿no? ¿Cómo está esto? Sí, esa es precisamente nuestra preocupación. Tradicionalmente, los roles que juegan en la sociedad, el profesor, el sacerdote, el abogado, el doctor, son roles de autoridad. Y a mí me parece que no debemos de confundir autoridad con autoritarismo. Y eso pasa muchas veces en el sector educativo. Los profesores, al sentirse autoridades, piensan que pueden soslayar este tipo de situaciones que son fundamentales. Entonces nosotros le hemos dado por el convencimiento, por el conocimiento, que además los derechos humanos van más allá del ámbito legal. Los derechos humanos, como bien señalas, están más en el ámbito moral, en el ámbito del buen comportamiento, en el ámbito ético. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado a los profesores de evitar esa tendencia de que dicen, bueno, voy a hacer coloquial, ahí me protege el sindicato y no me hace nada. No, no se trata de que no me haga nada, se trata de cambiar conductas porque estamos educando a nuestros jóvenes y ellos reciben la segunda educación en las escuelas. Entonces, esa es cierta, esa tendencia, pero cada vez por fortuna es menor. Y vamos a pasar a otra dependencia. Sí, la otra dependencia que nos sigue en este número de quejas y por consecuencia de recomendaciones es la Procuraduría General de Justicia del Estado. Esta dependencia también, por su labor tan delicada, hemos tenido también esta renuencia aquí también, al igual que hablaba yo de los abogados, bueno, pues los ministerios públicos, ¿no? Generalmente los ministerios públicos son muy renuentes a informarnos lo que hacen o dejan de hacer, y es una obligación de todo servidor público darnos informes que nosotros les requeramos. De tal manera que en esta dependencia lo más recurrente es pues irregularidad en la averiguación previa penal, allanamiento de morada, sin la orden judicial correspondiente, detenciones ilegales. Y ya en menor medida, Samuel, quiero decirte que los golpes son menos comunes. Antes eran más comunes, ahora ya por fortuna se dan menos, se siguen dando, ¿sí? Pero de una medida menor. Esas son las principales causas en lo que respecta a la Procuraduría. Hemos recibido con agrado que la actual administración nos ha enviado sus asesores para dar seguimiento a las recomendaciones que hemos hecho, y hemos recibido también notificaciones de sanciones a ministerios públicos y a algunos policías ministeriales y comandantes de grupo. O sea, es algo positivo. Y ahora, la otra... Perdón, si le ponemos cifras... Sí, a la Procuraduría, sí, en cuanto a recomendaciones, sobre 42 recomendaciones. ¿En qué más se dan? En la otra es la Secretaría de Seguridad No, Pública. perdón, de esas 42. En estos aspectos sí, que yo mencioné, es decir... ¿En cuál más? ¿En cuál más? En irregularidad en la integración de la versión previa penal. ¿Es falta conciencia en los ministerios públicos o en los agentes ministeriales? Sí. ¿Dónde está el talón de Aquiles? Es multifactorial, pero yo he tenido la fortuna de tener en el posgrado de Derecho algunos agentes del Ministerio Público como alumnos, y impartimos un curso sobre Procuración de Justicia y Derechos Humanos, y ahí les hice ver, y aquí les hago ver también, además por el conocimiento del campo que tenemos, por fortuna hemos conocido esta dependencia. El talón de Aquiles, como tú le llamas, yo considero que es una falta de mística de trabajo. Me parece que nosotros debemos de ser ya más conscientes de que si nuestro trabajo lo elaboramos con profesionalismo, con ética, en esa medida las cosas van a cambiar. Nosotros hemos pugnado por decirle a la gente que no esperemos que los demás cambien, vamos a cambiar nosotros, y en esa medida vamos a ser mejores. Entonces a mí me parece que falta una nueva mística de trabajo en la Procuraduría. Sabemos que hay problemas añejos, sabemos de todo lo complejo que es ahí, pero también sabemos que
que somos seres humanos y que tenemos que mejorar. Entonces, yo ahí creo que es una falta de mística. Entonces pasamos a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, que es la otra dependencia que tiene mayor número de quejas y por lo tanto recomendaciones. Esta anda sobre 28 recomendaciones y ahí, bueno, pues son también detenciones ilegales, algunas cuestiones de abusos de autoridad, son las que más se dan. Y luego pasamos a las policías municipales, que aquí nos salta la región de Zamora. ¿Por qué no, si me permites, ¿Sí? terminamos alguna de la Secretaría de Seguridad Pública? Sí, ¿cómo no? Detenciones, ¿a qué, dentro de qué tiene abusos de autoridad? Sí, o sea, damos a entender como abuso de autoridad que a la hora de tener alguna, bueno, que se detiene gente sin causa, ¿sí? Es decir, simplemente hemos recibido algunas quejas de jóvenes que son detenidos por la forma en que van vestidos. Me parece que eso no es correcto. Bueno, además no es correcto, ¿sí? Ese tipo de detenciones, la cuestión de los centros de reinserción social, que como tú sabes tuvimos un recorrido, tuvimos un cuestionario en todos y cada uno de ellos, hicimos una calificación, porque bueno, así lo hicimos, y después hicimos un recorrido con la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, con el subsecretario Alejandro Yun, y en este mismo acordamos cerrar los centros de retención de Ciudad Hidalgo por las malas condiciones que está, de Zacapo, de Puruándiro y de Sinapecuaro. Estos 4 centros van a cerrar porque no es posible que estén hacinados gentes en 6 literas con colchones y como tapadera, pues digámoslo así, o petates. La humedad está, bueno, son condiciones infrahumanas, de tal manera que ese tipo de violaciones pues tenemos que corregirlas. Afortunadamente hay una buena recepción también. El subsecretario nos hizo saber e incluso hizo el ofrecimiento a los presidentes municipales que ellos donen el terreno y que él conseguirá los recursos necesarios para que se construyan nuevas instalaciones en este aspecto. Eso es con lo que respecta a la Secretaría de Seguridad. Pero bueno, adelante. Sí, tú nos hablas de varias instalaciones carcelarias que tienen que cerrarse. Sí. ¿Y cuáles están, digamos, en el filo de la navaja que pueden lograr ese tipo también de situación, o que debieran evitarse llegar a cerrarse? Yo me imagino que has de tener algunas consideradas como focos rojos. Esos son los focos rojos. Arteaga ya se cerró, por fortuna. Y quiero decirte también que ahí la instalación adecuada en Zitácuaro, Marabatío, Lázaro Cárdenas, próximamente La Piedad se va a inaugurar. Entonces, yo creo que con eso el sistema penitenciario michoacano estaría en condiciones de prestar el servicio, porque además en estos centros de reinserción social que acabo de mencionar, la capacidad de ellos está sobre, más que hay 60%, pero en Lázaro anda sobre el 30%, es decir, hay afortunadamente capacidad, pues ojalá que no hubiera nadie ahí adentro, ¿no? Pero bueno, eso es ideal, para albergar más gentes. Entonces me parece que cerrando estos centros, estos focos rojos, el sistema penitenciario de Michoacán bien puede permanecer. Bueno, y también sugerimos cerrar, y además creo que se va a hacer, el J. Mújica, que es el que conocemos aquí en el centro de la ciudad. Sí. Es inadecuado, está totalmente rebasado su construcción, etcétera. Entonces, con eso yo no creo que el sistema michoacano de reinserción social tendrá 20 años de vida normal. Estamos hablando, digamos, de focos rojos. ¿Por qué no hablamos entonces de aquellos centros penitenciarios que cubren las expectativas, que pueden ser prácticamente casi modelo? Danos 3 nombres que tú consideres que están actuando
de la manera mejor posible. Lo mejor posible, exactamente. Yo creo que Marabatío, si lo conociéramos, bueno, es un penal pequeño, moderno, nuevo, que tiene calentadores solares. El agua ya no sale helada a las 6 de la mañana que se levantan a bañar, agua tibia, porque recordemos que son seres humanos, independientemente de lo que hayan hecho o no hayan hecho, eso no estamos nosotros para juzgarlos. Y son seres humanos y como todo ser humano tienen dignidad. Y eso es, además se les debe de promover la reinserción social. Por eso nosotros señalamos que nuestra reinserción social anda sobre el 1 o 2%, porque se les trata muy mal dentro, entonces ellos salen resentidos. Cuando salen no encuentran trabajo, por eso hemos tenido con la organización Pies Firmes la colaboración para crear industria para los que salen, y ya hemos hecho la gestión para que hagan teja, para que hagan tabicón, y ya estamos trabajando en ello. Entonces es una manera. Con el ICANNI también hemos hecho para que les den cursos de plomería, cursos de electricidad, también se hace. Y volviendo a tu pregunta, me parece que Marabatío es un centro adecuado, sería uno. El otro, Lázaro Cárdenas, es un centro muy amplio, muy grande, que tiene bastante espacio. Todos estos tienen espacio deportivo, etcétera, pero Lázaro está en una extensión superficial más grande, y yo diría que el otro, que es Zitácuaro. Eso serían los tres. El David Franco Rodríguez, no, porque es muy complejo ese centro. Milcumbres. En Milcumbres, sí, me parece que allí hay, nosotros hemos hecho un llamado también a la Secretaría para que haga una separación, y ya lo están haciendo, entre sentenciados y procesados. No podemos incluso ir más allá en clasificación de delitos, pero ya vamos a iniciar con separar la gente que ya está sentenciada con la gente que está procesada, que todavía no sabe si se va a quedar o no, y ya está conviviendo con gente que está sentenciada, y ahí puede ser peligroso. Entonces, me parece que esos tres centros son, como tú dices, los menos malos. Oye, me cae digamos, me sorprende que dices, estamos hablando que 1 o 2 de los que salen de centros de... Sí, del 100, de cada 100. De cada 100, o sea, se logran reinsertar socialmente, rehabilitar socialmente. Sí. Es muy bajo porcentaje. ¿Muy grave el asunto? Sí, es muy grave el asunto, porque eso quiere decir que nuestro sistema penitenciario en cuanto a reinserción social no está funcionando. Puede ser, puede ser de que no esté funcionando como debe de ser, pero también puede ser, puede que haya cumplido su parte en algún momento, pero que fuera, los que salen no encuentran, lo que estábamos hablando hace rato, no encuentran fuentes de empleo, no fuentes de capacitación, de financiamiento de un micronegocio, no sé, el propio gobierno, los gobiernos no logran reinsertarlo. Es decir, puede salir con buena voluntad, pero si no encuentra se le cierran las puertas, entonces regresa a delinquir, por desgracia, hay que decirlo. ¿Cuál podría ser una buena alternativa? Es esto de Pasos Firmes, repito, que ellos están muy cerca de los reclusos, y desde antes de que salgan ya están viendo cómo autoemplearlos para evitar esto. En Zitácuaro, por ejemplo, hay la producción de piñatas, que es enorme adentro del penal, y eso ayuda a que una vez, yo conozco pues personalmente ahí a la gente que salió, pues se dedicó a esa actividad familiar. El problema es cuando no se autoemplean, y aquí la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha hecho un llamado a toda autoridad laboral y a todos los empresarios que piden carta de no antecedentes penales para darnos un trabajo, que eso es violatorio de los derechos humanos, sí, porque todos, de acuerdo a nuestro sistema legal, nos presumimos inocentes. Entonces, si estoy libre es que estoy inocente. Ya cumplí mi condena, por eso ya cumplí. Yo soy libre, soy inocente, hasta no se me demuestre lo contrario. Pero esa es una función de la Procuraduría de Justicia y de la autoridad judicial, y no de antemano decirte,
tú me traes carta de no antecedentes penales para poderte dar. Incluso se pedía, cuando yo concursé para visitador, una carta de no antecedentes penales, que en mi vida la había sacado y tuve que hacerlo, porque es un requisito en la convocatoria del Congreso del Estado y me parece que eso no debe ser, porque todos somos inocentes. Voy a ir un poco al extremo, del caso de la reinserción social. Es como los recién nacidos, los presos que salen, los ya, bueno, ya están libres, deben tener su torta bajo el brazo, ¿no? Es decir, deben de darles esa oportunidad de reinsertarse, ya sea salen y te vas al ICADMI, aquí tienes tu documento sí, para ingresar al ICADMI, o aquí tienes el documento para ir a tal trabajo, o un taller, o una cooperativa, no sé. Ese sería lo sí, nosotros en Zitácuaro hicimos a través del servicio social de ahí del Centro de Reinserción Social, lo siguiente, hicimos un convenio con el ICADMI para crear una bolsa de trabajo. Entonces, se les daba capacitación y una vez que salían, bueno, necesita alguien un carpintero, bueno, yo tengo un carpintero, ¿sí? Okay. Sabemos que esto es muy positivo para ellos porque ya se encuentran protegidos, como tú bien dices. Recordé ahorita que me estabas comentando eso, visitamos el albergue infantil que hay en la ciudad de Lázaro Cárdenas y las trabajadoras sociales, la directora nos decía que lo peor de los niños era cuando ya se tenían que ir, porque llegaban allí a los 2 años, digamos, salían a los 18 y dice, regresan porque están fuera y no saben qué hacer. Y eso es cierto, y pues ¿a qué me enfrento? Entonces comentábamos de un programa que desde los 16, 17 años poder integrarlos a alguna familia o alguna núcleo social para evitar esto. Eso mismo debe suceder con los que ya cumplieron su condena, porque recordemos que nosotros todos tenemos familia, ellos también tienen familia. Entonces, hacer visitas familiares, hacer impulso de apoyo hacia él, porque la desesperación es grande no encontrar trabajo, ¿sí? Y que vayas y que nadie te reciba. Entonces, ¿a qué lo exponemos? Pues a que vuelva a caer en los mismos errores que tuvo. Eso es una realidad y eso es lo que hay que evitar. Bueno, sí. Pasemos a lo que nos decías, policías municipales. Los policías municipales, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para dar capacitaciones en todos y cada uno de los municipios. Hicimos también un programa que tanto la revisión del sistema de inserción social como es por primera vez que se hace en Michoacán, de revisión de barandillas. La revisión de barandillas fue muy necesaria, nos arroja datos muy difíciles, son lugares de confinamiento muy severos donde pues todo hay menos higiene y eso me parece que los presidentes municipales deben de voltear hacia estos lugares porque he dicho y lo reitero, no es una cuestión económica porque con las simples cuotas que cobran ellos de multas en un mes sale para poner un lugar digno, ¿no? Incluso en muchos lugares se le llama la borracha, me parece que no es ni el nombre correcto y eso se presta mucho, Samuel, a que la policía, y lo he dicho en las pláticas que tenemos con ellos, abuse. Generalmente, y sabemos y les he dicho que ellos son los ojos del presidente o presidenta municipal a las 2, 3 de la mañana, ellos son el primer contacto con la sociedad y les he dicho y lo reitero, sabemos de su labor tan delicada, pero bueno, pues se supone que estamos preparados para ello, si no, pues no trabajemos en ello, ¿no? Y sabemos también que la gente que detienen, bueno, pues es gente que generalmente anda alcoholizada, o incluso drogada actualmente, por desgracia ya se da eso también, y bueno, pues generalmente responden con agresividad, pero ellos tienen todas las de la ley, un principio que se llama de proporcionalidad y que bueno, pueden responder de acuerdo a la agresión, ¿sí? Pero una vez sujetos, no se vale que se tomen la ley por la mano y empiecen a golpearlos, porque ellos no son jueces ni quién para golpear de más a nadie, eso es lo que queremos evitar. Llegan, los avientan ahí en estas barandillas y se olvidan de ellos. Y digo, no, ese señor, ese joven, esa señora, es su responsabilidad.
Ustedes no pueden olvidarse de ellos. De ser posible, deben de tener cámaras, ¿sí? Para vigilarlas continuamente, porque ¿qué tal si se les intoxica a alguien adentro? Es su responsabilidad, ¿sí? ¿Qué tal si se les suicida, como sucedió en Tlalpujahua, a alguien adentro, ¿sí? No es posible que ustedes digan no. Ustedes tienen que estarles vigilando continuamente. Y si no tienen cámaras, pasar cada media hora y verlos. Y tener luz, no de que esté en la noche y todo aquello oscuro, no, una luz que tú alcances a vislumbrarlos. Ese tipo de cosas tenemos que evitarlas, Samuel. Por eso yo hablaba de la cultura de derechos humanos. Las multas exageradas, ¿sí? Los inspectores son muchas veces gente que exagera con los puestos, digámoslo así. También hemos tenido quejas de esta naturaleza y nosotros hacemos un llamado a la autoridad municipal a que toda la multa se ajuste a lo que nos dice nuestra Constitución, que no deben de ser exageradas, pocas palabras. ¿Cuántas recomendaciones tenemos? En el municipio de Zamora esa es la que más tiene 12 recomendaciones, lo que recuerdo. Después sigue Morelia, con aproximadamente 10, y los demás están sobre 4 o 5 los que más tienen, y algunos lógicamente no tienen. Y aquí hacer un llamado, si me permites, sí, a todos los municipios, a los pobladores de los municipios, a que recurran a las visitadurías regionales o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque es necesario la cultura de la queja. ¿Por qué dos municipios de punto de vista mediático muy conservadores, es decir, tienen ese tipo de problemas, cuando ellos deberían de ser otro, por ejemplo, no en tierra caliente o en la costa, sitios más alejados, etcétera? ¿Por qué precisamente se da esto en policías municipales donde, insisto, la mayoría de la sociedad es conservadora en muchos sentidos? Especulando, yo habría que poner de antemano esta palabra, suponiendo, yo creo que precisamente por eso, porque tradicionalmente también, Samuel, respondiendo a tu pregunta, las sociedades cerradas, las sociedades conservadoras tienden al status quo, y todo aquello que se sale de lo tradicional es motivo para ellos de sanción. Entonces me parece que esa es la razón. ¿Cuántos números tenemos aquí, dices? Aquí, como en recomendaciones, como 10. ¿Sí? Sí. ¿Y en general en todo el estado? General, luego le sigue la zona caliente, la tierra caliente, que tú bien mencionabas, aunque ya hay otro tipo de cosas, ¿no? Lázaro Cárdenas, Apatzingán, que son muy recurrentes también en cuanto a arbitrariedades de la policía municipal y de tránsito en Apatzingán. Y allá tenemos otro tipo de situaciones, con la situación de la intervención de la Policía Federal Preventiva, de la Marina y del Ejército Mexicano. Allí generalmente nosotros, quiero decirle también a nuestro amable auditorio, hemos pugnado mucho, a pesar de que no nos corresponde, vamos a decirlo así, que todo nos corresponde, pero en cuanto a nuestra jurisdicción, digámoslo así, nuestra competencia, atender a las Fuerzas Armadas, pero yo he insistido en todos, sobre todo en este lugar, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, ahí hay destacamento militar. Hemos dado varias pláticas a los militares sobre derechos humanos, decirles, hacerles ver lo mismo, que cuando ellos van en un operativo, bueno, pues tienen que ajustarse a la ley, tienen que incluso integrar bien la averiguación previa, porque si no después se les cae, incluso por su seguridad. Y que bueno, todos tenemos familia y que en ese sentido la recomendación es que cumplamos con la ley. Nuestro esfuerzo es continuo. Allí tenemos tanto en la cuestión de Seguro Social, del ISSSTE, de la Armada, bueno, de la Marina, del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva, que son las más recurrentes. Todo lo mandamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuánto tienen en cifras? En cifras sí, cómo no, para ser más específicos, tenemos en cifras en esta región de
Lo que va del año en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 98. La Secretaría de Defensa Nacional del Ejército Mexicano, 85. La Secretaría de Marina y Armada de México, 5. Y bueno, aquí es recurrente los principales conceptos de queja, pues detención ilegal, cateos y visitas domiciliarias ilegales, empleo arbitrario de la fuerza pública, detención ilegal y lesiones. En este punto quisiera, Sí. pero antes le voy a comentar a Lupita, nuestra técnica, que nos permita 5 minutos más el espacio. Ya me puso la tarjeta amarilla. Muy bien. La cuestión es bien sabemos que el crimen organizado de manera, yo diría, normal, perversa, estratégica, tiene bases sociales en las regiones, es eminente, hay comunidades con su base social del crimen organizado y las usa a veces para manifestar en contra de las fuerzas federales, de las fuerzas públicas federales, y bueno, y crear el sentimiento de que gran parte de la población en esas regiones está en contra de este tipo de instituciones. Y a veces uno ve las manifestaciones y ve mano negra, y a veces ve una serie de denuncias, de quejas, sobre todo con ustedes o a través de ustedes, y cómo ustedes les hacen caso, y como dicen, pues que no es por ahí el asunto, de punto de vista mediático, por fuera lo vemos así. Mi pregunta sería, ¿ustedes caen en ese tipo de garlito, en ese tipo de trampa que les pone el crimen organizado, donde hay mucha gente que hace una queja y por hacerla y sin nada, nomás como la gente de la base social del crimen organizado, y ustedes le dan trámite y crecen las cifras, y entonces mediáticamente crean focos rojos, alarmas? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, Samuel, primero que nada decirle a nuestro amable auditorio que la institución es una institución de buena fe, pero eso no quiere decir que se deje llevar por este tipo de situaciones. Yo el día de ayer precisamente me comuniqué con el visitador de Apatzingán a raíz de esta situación, porque se piensa que la población está en contra de la intervención de estas fuerzas federales para combatir la inseguridad. Me parece a mí que debemos ser muy cuidadosos. En ese sentido me informó que el Ejército Mexicano ha girado las órdenes a todas las dependencias de ellos para que se hagan acompañar de la gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la gente de las comisiones estatales para ir a notificar el cumplimiento de alguna recomendación con los vecinos directamente. Entonces nosotros le dije yo al visitador de Apatzingán que levantemos el acta correspondiente para dar fe de ese acto de cumplimiento. A mí me parece que estos actos son dignos de resaltarse porque indica que la autoridad está respondiendo a alguna anomalía. Y en ese sentido nosotros somos muy cuidadosos porque en esta situación pues debes tú de andar con mucho cuidado y no prestarte a engrosar estadísticas indebidamente con el afán de usarlo mediáticamente. Yo creo firmemente que todos debemos de ceñirnos a la ley. Creo que la desarmonía social que existe se debe en gran parte a esto, y bueno, pues hacemos un llamado a que la gente nos dediquemos a un trabajo lícito, porque esa es nuestra función. Respecto a esto, no queremos prestarnos. Todos los visitadores tienen la indicación de que vean la certidumbre de las quejas, de que sean ratificadas, y una vez que sean ratificadas, entonces sí mandarles a la nacional. La nacional hace lo propio, un trabajo muy profesional, manda gente de ellos con nosotros y nos coordinamos muy continuamente para darle seguimiento a este tipo de quejas, para evitar precisamente ese efecto mediático. Oye, ¿me dijiste cuántas de los militares de la Defensa Nacional? Sí. Eh, 185.
aquí, porque desde el punto de vista mediático en Michoacán entendemos que la Policía Federal comete más violaciones o presuntas violaciones a derechos humanos y no el ejército? Las cifras nos indican que es más el ejército que la Policía Federal, pero la Policía Federal tiene, digamos, mediáticamente una mala imagen en ese sentido, que es más violador, y todavía la gente, aún así, si uno ve encuestas, la gente confía todavía más en el ejército, a pesar de estas cifras que me estás dando. ¿Cómo podemos entender esto? Entender esto. Bueno, porque me parece a mí que el ejército ha intensificado la búsqueda de esta anomalía, para no llamarle de otra manera, y eso ha provocado un mayores incursiones en las zonas, mayores acciones, y esto muchas veces se ve reflejado, y en esta cifra coincido contigo, no debemos de tomar la pie juntillas, porque algunas de ellas pueden ser quejas intrascendentes, ¿no? Pero eso ya no le corresponde a la Comisión Estatal, le corresponde a la nacional. Hay un tema, por último, porque ya estamos, la Nueva Jerusalén. La pregunta directa sería, ¿hay falta de autoridad, de un principio de autoridad para decir las clases van dentro de la comunidad de la Nueva Jerusalén, no en la injertada, que está a un ladito, es un ladito, ¿sí? Se está contaminando esto ya. Desde el punto de vista de que ustedes están llevando el caso muy puntual, según me enteré por la gente de Uruapan de ustedes, sí, que están ahí constantemente viendo que, pues como observadores, que lo que pase ahí esté fiscalizado, digamos, de esa manera. ¿No se ha logrado esa autoridad para poner orden? Bueno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como tú bien lo dices, hemos seguido muy puntual ese y algunos otros casos porque son delicados. Y en este sentido, me parece que la Comisión Estatal emitió medidas cautelares, 6 de ellas, que luego cuando lo atrajo la Comisión Nacional la ratificó y aumentó una, nada más. De tal manera que es un problema, como tú bien dices, que se puede contaminar o que quizás está contaminando. Pero a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos lo que le interesa es precisamente los seres humanos, que están ahí, que tienen derecho a la educación, que tienen derecho al libre tránsito, que tienen derecho a la libertad de creencias. Voy a hablar de estos tres. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos fue la primera en declarar que lo primero que había que hacer es ver si esta, entre comillas, religión estaba registrada en la Secretaría de Gobernación o no. Nadie había reparado en ello. De tal manera que en un principio recordaremos decían que sí, que no, finalmente se reconoció que no. Es decir, por ahí debemos empezar. La Secretaría de Gobernación Federal tiene que tener la tingencia de decir, bueno, ¿qué es tu religión? Si es que es religión. Está registrada, entonces está sujeta a ciertas normas. Si no está registrada, pues entonces eres una situación fuera de lugar, ¿sí? Ahí yo creo que el gobierno federal debe tomar nota. Luego se hizo un exhorto a la Secretaría de Educación. La Secretaria de Educación nos dijo que era prematura nuestra medida cautelar. El tiempo nos dio la razón, no era prematura. Nosotros estábamos previendo lo que iba a pasar. En cuanto a seguridad, lo mismo. A nosotros nos parece que la seguridad debe de partir del municipio y del Estado, porque no podemos permitir, sé que es un problema desde hace 40 años, yo soy de la región, lo conozco desde sus inicios, que bueno, pues dejamos a papá Nabor crecer y luego ahí ya no supimos qué hacer con ellos. Yo no me quiero meter en más allá, más que lo que es los derechos humanos, y entonces me parece a mí que no puede haber soberanías en el Estado mexicano, y tener cerrada la comunidad es violar la soberanía del Estado mexicano. Eso es lo que debemos Hoy todavía hay una violación a la soberanía del Estado. Exactamente. Entonces, eso es lo que se debe de ver. No fronteras dentro del Estado mexicano, no puede haberlas. No situaciones de inseguridad, no puede haberlas. Ahí está
el pacto social que tenemos, todos cedemos parte de nuestra libertad, pero el Estado nos da la seguridad de seguridad, valga la redundancia. Luego entonces a mí me parece que no podemos contaminar, me parece que el Estado debe de actuar, sí, con mucho cuidado, porque repito, es un problema de 40 años, pues yo creo que la solución no es a corto plazo, pero sí ir tomando medidas en hacerle ver a estas gentes que no son autónomos, hacerle ver a estas gentes que no son soberanos, que están sujetos a un Estado de Derecho como todos los mexicanos. Te lo voy a poner de esta manera. El gobierno estatal dice, no podemos nosotros instalar escuelas dentro de la propia comunidad como tal, la religiosa, porque pondríamos en peligro la vida de las gentes inocentes. La injertada es una opción, está, digamos, a un ladito de la comunidad de la Nueva Jerusalén, y es una medida. Ustedes siguen insistiendo que debe de haber clases y dentro, no solamente en la injertada, sino dentro de la propia comunidad. ¿Siguen en esa posición ustedes? ¿Están encontradas? ¿El gobierno ha incumplido las medidas cautelares? ¿Ha incumplido alguna recomendación si se ha metido? Nosotros, reitero lo que dije en un principio, no estamos para pelearnos con nadie. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está para coadyuvar. Y en ese sentido, nuestras medidas cautelares fueron 6, repito, y la Comisión Nacional, que es el documento oficial que tengo aquí en mis manos, emite una sexta. Dice, la voy a leer textualmente. Sí. Finalmente, que se garantice la prestación del servicio educativo dentro de Nueva Jerusalén, con la presencia de los elementos de seguridad pública que sean necesarios, tanto en el acceso a las aulas como en el traslado a las mismas, dentro de la Nueva Jerusalén, hasta que se solucione efectivamente el conflicto. No lo dice la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo dice la Comisión Nacional. Entonces, para que la gente que nos oye, nos va a ver, la injertada, ¿está dentro o no de la comunidad de la Nueva Jerusalén? Está fuera de la comunidad de la Nueva Jerusalén. Entonces, mientras insista que clase en la injertada, está fuera de la cuestión. Sí, eso lo tiene que ver con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Y de tu punto de vista, el hecho que el gobierno no decida es que es por cuidar la integridad de la vida de las familias, de la propia comunidad de habitantes, etcétera, de una vida humana. Sí. Sea laico o no sea laico, etcétera. Sí, ¿no? Sí, es vida humana. Para nosotros ser de color o pensar en Mahoma o en Buda o en Jesucristo o en quien sea, eso no nos interesa. El gobierno tiene que acatar esto, de acuerdo a esto, tiene que buscar su estrategia. Sí, desde mi punto de vista, para no confundir, esto es muy respetable, lo de la Comisión Nacional, y ya lo leí para que este es el documento oficial. Desde mi punto de vista, me parece a mí que el gobierno del Estado ha estado actuando en este aspecto educativo, no me voy a meter en el tránsito ni en el de seguridad, con mucha prudencia. A mí me parece que es adecuado que se construyan, como el gobierno del Estado ha dicho, aulas provisionales. Como una opción inmediata, ¿sí? Mientras pueden incluso construir, desde mi punto de vista, ir construyendo, vamos a decirlo así, la escuela dentro de la comunidad. Para que en un futuro, que estén más tranquilas las situaciones, yo llamo a los grupos que están en pugna y que sé que son muy renuentes y porque son fundamentalismos muy, muy graves, a que dialoguen y que lleguen a algún acuerdo. En la medida en que se construya dentro de la comunidad unas nuevas instalaciones, bueno, se tenga mientras en vía provisional fuera el derecho a la educación, ¿sí? Y eso nos va a ayudar para distender la situación. La misma educación nos ayuda a ser mejores. La misma educación nos ayuda a cambiar de actitudes. Y eso es lo que tratamos en nuestra niñez. No hay así en general, sobre todo en los que están viendo este asunto, un síndrome de guaco a la mexicana. ¿Te acuerdas de aquel caso famoso? Sí. ¿No hay un síndrome en ese sentido? No, yo creo que no debe de haberlo. Me parece que sería lo más erróneo del mundo.
A mí me parece que debemos de fomentar todos la armonía, y si nos decimos hijos de Dios, pues todos somos hermanos. Entonces no podemos enfrentarnos hermanos con hermanos. A mí me parece que este síndrome de Waco debe de alejarse. Yo creo que el gobierno ha sido muy prudente en ese sentido y espero que esto se distensione. Yo también lo he dicho y lo reitero en este importante programa, que no son soluciones a corto plazo. Si son soluciones que se llevan 40 años de crearse y de dejarse crecer, pues debe de llevarse pues 20 años en su solución. No es una cuestión, pero sí debemos de tomar medidas inmediatas como son estas, medidas inmediatas como sería el libro de tránsito y medidas posteriores que sería la distensión de la situación. Bueno, ya llegamos al final, nos pasamos media hora, la mitad. Bueno, pues Bueno, yo estoy para servirte siempre. sí, gracias. Sí. Bueno, yo siento que quedaron algunos temas pendientes, esperamos otra oportunidad para charlar, platicar, y bueno, pues seguimos, ahora no le dimos oportunidad a Fátima Pero ya se prepara para la próxima. ya está lista la otra. A la otra yo escribo. Y Fátima me pregunta. Sale. Yo estoy para servirles. Un caluroso saludo a todo nuestro auditorio, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos siempre estará abierta para todo el mundo. Y bueno, y nosotros estamos pendientes.